Con más de 21 años perteneciendo a Microsoft, Wilson Pais, actual director nacional de tecnologías de Microsoft Chile, es uno de los nombres fuertes de este gran evento. No te lo pierdas. Hola. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Wilson Pais. Soy el director para empresas y ecosistemas digitales de Microsoft Latinoamérica. Y es un placer estar aquí en esta gran rueda de ASECH, compartiendo con todos los emprendedores y empresarios de Chile. Soy uruguayo, radicado en Chile ya hace más de 15 años. 24 años, ya para 25 en Microsoft, con una cobertura en mi carrera de 5 países, y bueno, ahora con un cargo regional, Latinoamérica completa, trabajando ya con emprendedores, empresarios de toda la región. Les quiero hablar hoy de este concepto que estamos trabajando fuertemente, particularmente desde mi área en Microsoft, que es este concepto de crear industrias lo más abiertas posibles y lo más innovadoras posibles, pero no de cualquier forma, no solamente como habitualmente estamos capaz más acostumbrados a hacerlo, que es esperando que las grandes empresas sean las innovadoras, sean las que traen los productos y las innovaciones al mercado. No solamente innovaciones tecnológicas, innovaciones de producto, sino también innovaciones de negocios. Entonces estamos con esa expectativa siempre, creo que esperando que las grandes compañías que tienen los grandes volúmenes de mercado, regionales o en un país o inclusive globales, sean las que nos traigan estas innovaciones. Pero eso no sucede, no sucede y cada vez sucede menos, porque estas grandes compañías tienen una gran tarea que es poner productos y servicios en un mercado global de forma estandarizada, optimizando sus operaciones, optimizando sus canales, y muchas veces estas compañías no logran estar a la altura y no logran estar a la velocidad de los cambios con nuevas generaciones, con nuevas tendencias tecnológicas, y donde se mezcla todo eso, cuando yo mezclo una nueva generación que se viene con nuevas tecnologías habilitadoras y con cambios globales, políticos, geopolíticos e inclusive cambios climáticos, por decirlo de alguna forma, eso me da una ecuación que muchas veces las compañías más grandes de un país, más grandes de una región o más grandes del planeta no pueden solas. Y la idea, dado que estamos hablando aquí con empresas emprendedoras y emprendedores en general, es hablarle de este concepto que vamos hacia una economía de ecosistemas, una economía de plataformas. Ya visualizamos hacia el 2025 y el 2030 las grandes economías en diferentes ecosistemas que se están formando y se están armando, donde por supuesto las grandes compañías cumplen un rol, pero también están siendo conectadas, alimentadas y retroalimentadas por la pequeña y mediana empresa, que es de donde habitualmente viene la innovación en modelos de negocios, la innovación en tecnología, la innovación en productos y nuevos servicios. Así que eso es un poco la idea. Para nosotros está muy conectado, lo vemos venir ya desde hace mucho tiempo, lo vemos venir, por ejemplo, en la banca, con el concepto de Open Banking, lo vemos venir fuertemente en el retail, donde ya vemos grandes retailers nacionales en Chile, regionales y globales, que están trabajando de esta forma, integrando, conectando y potenciando al mundo emprendedor. Así que de eso vamos a hablar en estos 45 minutos y ojalá tengamos algunos minutos al final para poder charlar. Todo esto básicamente se los quiero recomendar como partida, en gran parte de este libro, Gracias por llegar tarde, Thanks for Being Late, del autor Thomas Friedman, que es bastante conocido por su libro El mundo es plano, que obviamente es un juego de palabras y que trata sobre que el mundo se está aplanando. O sea, las grandes diferencias que había y que teníamos hace 5, 10, 15, 20, 30 o 100 o 200 años atrás entre diferentes países, entre diferentes tamaños de empresas,
esas cosas se van aplanando notoriamente. Este es un autor muy reconocido por su periodismo, escribe en los principales periódicos de Estados Unidos, tiene más de una treintena de libros y habla con un análisis muy profundo, con un análisis histórico, de estudio histórico y profesional y periodístico que él hace. En definitiva, las tecnologías claramente que son habilitantes, claramente que son importantes, son las habilitadoras de muchos cambios, pero no lo son todo. Los cambios y las transformaciones suceden en las personas, en las organizaciones, en las empresas, en nuestros negocios y también, como no, en gobiernos y en estados. Las transformaciones son en paralelo. Nunca es una transformación sola. No es que la inteligencia artificial o el cloud computing o los drones o la realidad virtual va a cambiar completamente nuestra percepción de los negocios y nuestra percepción de cómo hacemos diferentes actividades. Por supuesto que son importantes, por supuesto que son relevantes, pero asociadas y sumadas y conectadas con otras transformaciones que están sucediendo en lo social demográfico, en lo geopolítico y en lo medioambiental, esas son las combinaciones que son las ganadoras, las que traccionan en los mercados. Así que básicamente, solo para resumir lo que les estaba diciendo, siempre estamos, tanto nuestras empresas como nosotros mismos como personas, como grupo de individuos, como países, como sociedades, estamos ahí en el centro, donde dice usted. En el medio de grandes transformaciones, yo aquí solamente puse 3, Thomas Friedman hace referencia a conceptos muy similares a estos con otros. Podríamos hablar de otras transformaciones más. Este análisis podría tener 5, 10, 15 transformaciones, pero yo quise resumirla en estos 3 grandes para que ustedes se queden con la idea de que los negocios en general, los buenos negocios, los negocios nuevos, vienen de la frontera, vienen de conectar las puntas, del connecting the dots, de lo que no está pensando nadie. Cuando viene un cambio climático, un crecimiento muy fuerte en la desigualdad, un envejecimiento de la población, acompañado de una nueva generación que llega al poder, por decirlo así, como los millennials, acompañado de un montón de tecnologías que están a disposición y muy económicas para esa generación, es donde suceden la magia, es donde suceden las transformaciones. Nosotros desde Microsoft vemos una, obviamente, era de negocios y de disrupciones a una velocidad sin precedentes, en donde obviamente lo más importante ya no suele ser y no va a ser el tamaño. Empresas enormes, gigantes y globales van a poder pasar a ser irrelevantes en una década o capaz en menos. Entonces vamos a tener que privilegiar la adaptabilidad, privilegiar el poder aprender cosas nuevas constantemente. Antes, en la época de los 1900, ahí en la foto más a la izquierda que tienen, 1905 vemos una esquina de Nueva York con todo el transporte y digamos, el movimiento de las personas, productos y servicios basados en el caballo. No sé si se llega a ver bien, 1905, pero ya solamente 20 años después, totalmente la misma esquina, totalmente revolucionada por la llegada de una nueva tecnología, por supuesto, el motor de combustión y obviamente el transporte basado en el auto, en el camión. Entonces, esta tecnología que surge en Europa, surge en Alemania, surge para darle mejores carruajes a la aristocracia europea, a la burguesía europea, a las familias reales europeas, porque era un producto muy caro, llega a América y es masificado por importantes emprendedores, particularmente Ford, en Estados Unidos y replicado después en todo el mundo, donde llegamos a poner a disposición del mercado completo, de la pequeña y mediana empresa también, este nuevo invento que transforma completamente, pero fíjense que entre una disrupción y la otra, aquí quise poner solamente 20 años, 25 años, pero en realidad el caballo, que era la tracción que usaba el ser humano y que sigue usando en algunos casos, en algunos países, el caballo que era el que era la fuente de la tracción y del transporte del ser humano,
venía con varios miles de años, podríamos decir, liderando el mercado. Pero solamente en 20 años vemos esta gran diferencia, por ejemplo, ahí en Nueva York. Pero a eso nosotros le llamamos la era del producto, en donde una empresa puede apropiarse del valor, de ese valor que creó, por una década, por 2 décadas, por 3 décadas. Inclusive vemos empresas que se han apropiado del valor por 4 o 5 décadas. Pero eso está desapareciendo. Mejor dicho, ya desapareció. Nadie, por más grande que sea, se puede apropiar de un valor determinado, ni siquiera habiéndolo creado al producto, ni siquiera habiéndolo patentado, ni siquiera habiendo creado la industria en la que está, por más de una década o de 2 décadas. Es así que pasamos a la era digital, en donde los productos son cambiados inclusive más rápidamente, en donde la apropiación del valor es inclusive más pequeña, de 3 a 8 años, y lo que visualizamos hacia el futuro es una era altamente disruptiva, con disrupciones que pueden ser anuales, inclusive anuales, pero podríamos decir disrupciones cada 2, 3, 4, máximo 5 años, ¿ok? Donde vemos compañías nacer, crecer, llegar a las nubes y después desaparecer, o ser fuertemente afectadas por cualquier cambio, como por ejemplo Airbnb, que es un caso de éxito espectacular, pero fuertemente y severamente afectado por la pandemia. Uber, lo mismo, que está probando modelos de negocios continuamente. Y es así hasta que el propio Jeff Bezos, el fundador y el CEO de Amazon, habla de que Amazon puede irse a la ruina, Amazon puede ir a bancarrota. Perfectamente puede suceder. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando una era de múltiples disrupciones. Es lo que dice ahí en inglés, se lo voy a traducir. Un día Amazon puede fallar si deja de enfocarse en los clientes, deja de enfocarse en lo que lo hizo exitoso hasta ese momento. Y otra cosa, lo que Amazon hizo y se enfocó y lo convirtió en exitoso hasta este momento, puede cambiar muy rápidamente con la generación Z y con las próximas generaciones que se vengan. Entonces, si no me mantengo atento, puedo fracasar, aún siendo y aún habiéndome apropiado de una marca global, de un modelo de negocios global y de un tamaño y de una facturación enorme. Esto básicamente, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. En Uruguay se dice lagarto que se duerme, se convirtió en cartera. ¿Ok? Se convirtió en cartera. Pero básicamente esto es muy importante. Lo único que nos salva es ser customer centric, o sea, centrados en el cliente y centrados y obsesionados porque el cliente gane, porque el cliente gane. Eso es lo único que nos va a mantener vivos y relevantes en una industria. Pero estas industrias están todas pasando por transformaciones muy fuertes, donde lo digital es cada vez más relevante, si no prácticamente la explicación de la existencia del negocio mismo per se. Ya lo decía Mark Anderson, fundador de Netscape y un gran tecnólogo y un gran emprendedor, fundador de muchas compañías, hoy por hoy parte de un venture capital, de un fondo de inversiones, de uno de los más importantes de Silicon Valley, más importante del mundo. Ya lo decía él en el 2011, el software se está comiendo al mundo y en todas las industrias, en la banca, en el turismo, en la hotelería, en la música, en el entretenimiento, etcétera, etcétera. Y cuando él dice software, claramente lo que tenemos que leer es lo digital. Lo digital se está comiendo el mundo. Ya lo decía él al principio, bueno, en el 2011, ya hace casi 20 años, y eso se ha acelerado. Él decía en el futuro, al final, cada compañía va a ser una compañía digital. O sea, la parte digital de una compañía y de un negocio cada vez es más relevante, cada vez es más relevante, inclusive llegando a ser posiblemente su factor de diferenciación, su factor crítico de éxito. También vemos una gran explosión, y aquí ya lo comentaba, una revista muy importante y muy famosa en todo el mundo, que es El Economista o The Economist. En el 2017, los datos son el nuevo petróleo. Los datos son el nuevo petróleo. El recurso más valioso de estas grandes empresas, las empresas más grandes en valorización del mercado hoy en el mundo, el recurso más valioso que tienen no es acceso al petróleo,
no es acceso a pozos de petróleo, ni siquiera refinerías. Las empresas más valiosas del mundo, las top 5, las top 10, son empresas que tienen los datos como su principal valor. Y ya lo veíamos ahí en esa tapa del Economista, y es algo para lo que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque, bueno, las grandes compañías, Microsoft, Google, Alphabet, Google, Apple, Amazon, Facebook, estas grandes compañías son compañías que tienen la posibilidad, y la tuvieron desde hace mucho tiempo, de acumular estos datos y ahora beneficiarse de poder hacer y correr programas de inteligencia artificial para encontrar patrones sobre esos datos. Pero ¿qué pasa con la pequeña y mediana empresa? ¿Qué pasa con el emprendedor? Bueno, hoy por hoy tenemos a la computación en la nube, ¿ah?, como esta gran infraestructura global de hiperescala a muy bajo costo, cambiando inversión por costo operativo, en vez de CAPEX, OPEX, con altos niveles de seguridad o mejores niveles de seguridad que los que yo podría tener en mi propia infraestructura, altamente disponible y consumible con una tarjeta de crédito. Yo podría comprar el mismo poder de cómputo que compran los bancos más grandes del mundo, los retailers más grandes del mundo, activarlo por media hora, una hora, un día, 2 días, hacer un cálculo, aprender y armar un modelo de inteligencia artificial que me ayude en mi negocio y apagarlo. Y eso es gracias a esta tendencia global también de tener a disposición grandes volúmenes de almacenamiento de datos a muy bajo costo y grandes volúmenes o un gran poder de cómputo que me ponen a disposición estas compañías que venden computación en la nube. Microsoft, por supuesto, entre ellas. Y es así que, pero no es cualquier computadora. Fíjense, esto es un data center de Microsoft en Estados Unidos, uno de los que tenemos en Estados Unidos, y cómo va creciendo estas mega infraestructuras que van bajando los costos y poniendo a disposición de la pequeña y mediana empresa gran poder de innovación. Inclusive en algunos de esos laboratorios ya tenemos computadoras cuánticas que funcionan a 0 Kelvin y que podrían resolver ecuaciones matemáticas que nos podrían ayudar a crear nuevas vacunas, descubrir estructuras de proteínas para desarrollar vacunas, nos podrían ayudar a la industria, por ejemplo, de nuevos materiales, a descubrir nuevas formas de conectar moléculas y crear nuevos materiales de una forma mucho más rápida de lo que podíamos hacer en el pasado. Estoy hablando de posiblemente llevar lo que antes hacíamos en décadas a años, lo que hacíamos en años a días, y lo que hacíamos en días a posiblemente segundos. Entonces, estas son las grandes revoluciones que están alimentando. La otra gran revolución que nosotros vemos es este concepto de todo como servicio, everything as a service, todo como servicio. No solamente para el software, esto no está afectando solamente a Microsoft, solamente a las compañías tecnológicas, sino que este concepto del consumption economics o la economía hacia el consumo es algo que está impactando todos los modelos de negocios y a todos los países y en todas las empresas. Les pongo 2 ejemplos nada más, diferentes al de Microsoft, diferentes a los tecnológicos digitales, por decirlo de alguna forma, pero por ejemplo BMW está corriendo pilotos en Alemania, su lugar de origen, en donde en vez de venderte un auto, te venden un auto, una suscripción a un auto. Te dan un auto, el de lunes a viernes, un auto para la ciudad, pequeño, que es eléctrico, que es pequeño, que se puede desplazar muy fácilmente por ciudades, sobre todo las ciudades europeas, que son pequeñas, calles pequeñas inclusive, que tienen mucho atochamiento y mucho tráfico, y que tienen obviamente problemas para estacionar. Entonces, durante la semana te doy un auto pequeño, un city car, un auto de ciudad. Sin embargo, el viernes en la noche retiro el auto pequeño y te coloco en el mismo lugar, en tu garage, en el frente de tu casa, una camioneta, una SUV, una BMW X3, X5 o X7 o X9, para que tú el fin de semana lo puedas disfrutar con tu familia. Y como es un producto conectado con el mundo digital, reconoce automáticamente ese auto, todas las configuraciones que tenías en el auto anterior, la conexión con tu celular, tus contactos, reconoce la última configuración que tú le hiciste como usuario
a ese modelo de auto la última vez que lo usaste, pero en definitiva, no necesito un auto, necesito una suscripción. Lo mismo está haciendo Bosch con todo lo que es la línea de electrónica doméstica, lavadoras, lavaplatos, heladeras. Es una suscripción al servicio de mantener refrigerado tus alimentos. No estás comprando una heladera, no estás comprando un auto. Este concepto se le ha dado a llamar consumption economics. Y todo esto nos lleva a lo que estamos viviendo en los últimos 12 meses, pero en realidad conectado a este concepto de múltiples disrupciones y disrupciones cada vez más aceleradas, que nosotros, muy inspirado aquí por dos tapas de esta revista, que es mi revista preferida en temas de negocios. Fíjense, The Economist habla de The Business of Survival, o sea, el negocio de sobrevivir. Y cómo nos preparamos para la siguiente catástrofe. Y ahí hay una familia que tiene cuadros colgados en la pared que habla claramente de múltiples catástrofes o múltiples disrupciones de escala global, como por ejemplo una pandemia, y que esa familia ha sobrevivido. Esa es la idea de que están esos cuadros colgados. Y acá, ¿por qué le puse esta foto en el centro? Porque creo que es un concepto que me gustó mucho. En realidad me lo enseñó un emprendedor hace un par de semanas atrás. Me dice, no, Wilson, no estamos más ya solamente buscando unicornios o buscando compañías de rápido crecimiento, los centauros o los little ponies, los pequeños pones. No es solamente importante el crecimiento, por supuesto que lo es, pero ahora también los inversionistas y el capital está buscando camel companies, camel business. ¿Y qué es un camel business o una empresa camello? Le digo yo, una empresa que a pesar de que tiene un buen modelo de negocios y puede crecer en sus buenas rachas, es una empresa que puede aguantar sequías. Y esto es un concepto que me pareció sumamente interesante, muy conectado con el mensaje de cómo armar un negocio pensando en que puede venir una próxima catástrofe de escala global y que tenemos que pensar armar nuestros negocios para sobrevivir. Y este concepto de la empresa camello a mí me encantó y lo quise compartir aquí con ustedes hoy porque creo que tiene mucho sentido. Posiblemente, capaz que es la primera vez que escuchan este concepto o no, pero creo que independientemente de que hayan usado esta referencia o esta analogía, sí hay mucha energía de camello en los emprendedores chilenos, creo yo. Son resilientes, han estado enfrentando situaciones complejas en los últimos 2 años y diría yo que la palabra chilena para esto es bien aperrados. Pero esto es un concepto que queremos trabajar. Y conectando con la visión que tenemos del crecimiento de las industrias y conectando con el nombre de esta charla, de este taller, la invitación aquí a las grandes empresas principalmente, pero también a las medianas y pequeñas que de alguna forma tienen que participar. Lo que nosotros vemos es que las grandes empresas se van a mover hacia ser los orquestadores o los líderes de un ecosistema. En este concepto de ser el océano, no solamente ser el pez más grande. La carrera por ser el pez más grande en una industria se está acabando, está cambiando. No es más relevante el pez más grande. El más relevante es el que se logra transformar completamente en el océano. Es el que de alguna forma separa, divide, fracciona su compañía, sus productos y servicios para poder estar presente a través de la omnicanalidad y a través de una red de otras compañías socias, clientes socias, poner sus productos en manos de mucho más clientes, aumentando así su penetración en el mercado, su capilaridad y su globalidad. O sea, cuanto más pueda yo fragmentar mis productos y servicios, publicar este concepto de APIs o enganches o puntos de entrada a mi negocio desde otras empresas, ojalá miles o millones de empresas, para que ellas a su vez ofrezcan mis productos y servicios hacia sus propios clientes. Ese es un poco el futuro. El futuro es de las compañías que logren liderar y convertirse en un océano o un ecosistema en determinada industria y a su vez a la mayor cantidad
de socios, pequeñas y medianas empresas innovadoras que creen valor, que complementen valor a sus clientes en común. Este concepto, entonces, es en donde cual un cliente que quiere, por ejemplo, comprarse una casa o adquirir un crédito hipotecario, no interacciona directamente con el banco, interacciona posiblemente con 2, con 3 o con 4 compañías distintas que utilizan al banco como centro de ese ecosistema, como el océano de ese ecosistema. Y las empresas grandes y pequeñas y las medianas que vean esto y que participen de uno de estos ecosistemas son las empresas que van a crear la nueva economía. Esa es un poco nuestra visión de este concepto de ser el océano. Pero eso no es fácil hacerlo sin tener un cambio de paradigma, sin tener un cambio de mindset, le decimos nosotros. Este es el que ven proyectado aquí, Satya Nadella, el número 1 de Microsoft a nivel global hoy en Microsoft. Está en esa posición desde el 2014, hace ya 6 años. Y la gran transformación que ustedes han visto en Microsoft y que posiblemente ha mantenido vivo y relevante y ha hecho un crecimiento enorme de Microsoft en estos últimos 6 años, es básicamente el gran cambio cultural y la apertura a hacer negocios con los que antes eran nuestros competidores, a tener una posición mucho más abierta. Y bueno, Satya Nadella se ha inspirado mucho en este libro que se llama Mindset, que habla mucho de este concepto del growth mindset, de que la mentalidad de crecimiento, a diferencia de una mentalidad fija. Este libro es de una profesora de Stanford que se llama Carol Dweck, se los recomiendo. Tiene implicancias para todos los órdenes de la vida, particularmente para los negocios. Es lo que nosotros hemos estado aplicando y trabajando fuertemente. De hecho, Satya ha publicado su propio libro, que se llama Hit Refresh, que habla de no es necesario tirar todo. El futuro no es de las compañías totalmente nuevas, o no tiene por qué serlo. Una compañía puede hacer un hit refresh. Lo ha hecho Microsoft, lo está haciendo, es un camino en el cual todos tenemos una oportunidad. Lo han hecho otras compañías también, y de la mano de emprendedores y del ecosistema, creando esta mentalidad de ecosistema. Ahora, estas cosas también tienen implicancias severas en cómo nos tenemos que preparar, cómo nos tenemos que preparar técnicamente, porque estas revoluciones, estas disrupciones, muchas son apalancadas por la tecnología, con lo cual la intensidad tecnológica que nosotros tengamos en nuestros colaboradores es muy importante. O sea, no es solamente importante la adopción de la tecnología, sino que tenemos que capacitarnos, entrenarnos, certificarnos y obviamente confiar en esa tecnología y para crear nuevos modelos de negocios y nuevos productos. Es así que nosotros hablamos muchas veces de que la intensidad tecnológica clave para la transformación digital, clave para mantener nuestras compañías creciendo, exitosas y relevantes, es una combinación, una fórmula entre la adopción tecnológica, las capacidades de los seres humanos para poder adoptar esa tecnología y eso todo elevado a la confianza, al trust, porque sin confianza obviamente no va a haber transformación digital. Por último, ya yendo a conceptos de este taller que quería transmitir, una compañía que consistentemente toma e implementa decisiones muy rápidamente, tiene obviamente una ventaja competitiva muy grande. Si yo logro que mi organización pueda estar muy conectada con el mercado, con mis clientes, y tener sistemas, procesos y sistemas que me permitan tomar decisiones muy rápido y muy a menudo, por decirlo así, voy a tener una ventaja competitiva muy grande. Lo dice Steve Blank, que es uno de los profesores de emprendimiento más importantes en Estados Unidos, muy conocido en el ambiente Silicon Valley. Él dice, no hay hechos, no hay verdades adentro de la compañía, adentro de las 4 paredes. Las verdades y los hechos y el conocimiento están fuera de estas 4 paredes. Él lo que dice, ningún plan de negocios sobrevive intacto, a eso se refiere, sobrevive intacto,
un primer contacto con los clientes. Uno puede modelar y planificar y soñar, pero la verdad es que la vida real, el contacto con el cliente es lo que va moldeando los planes de negocios, es lo que va moldeando a las empresas exitosas. Y aquí un montón de frases que me gustan, particularmente de Steve Blank también. Get out of the building. Tenemos que salir afuera. No, esto es un mensaje principalmente para las empresas más medianas. A medida que uno va creciendo, empieza a sentir que tiene la sartén por el mango. Ah, ya entendí, ya sé cómo es mi cliente, ahora solamente tengo que replicar. Bueno, sí, eso puede ser verdad para un montón de clientes, pero puede no ser verdad para clientes que estén cambiando o clientes que también estén sufriendo cambios o clientes nuevos con una generación nueva que viene completamente con gustos y preferencias diferentes. Siempre es importante empezar y centrarse en las necesidades del cliente. Y el éxito, lamentablemente el éxito, es un profesor muy engañoso, muy engañoso. Ahí lo decía Bill Gates. El éxito es un profesor engañoso porque seduce a la gente muy inteligente a pensar de que no pueden perder, a pensar de que ya se las saben todas. Y ahí es donde las empresas empiezan a tener problemas porque empiezan a insistir sobre un producto, empiezan a insistir sobre un modelo de negocios cuando hay claras indicaciones y claras señales en el mercado de que eso ha cambiado. Así que lo más importante es movernos de una cultura que se las sabe todas, know it all, a una cultura de personas y de organizaciones y de equipos de personas que se la quieren aprender todas. Eso es un poco lo que ha hecho Microsoft en estos 6 años con el liderazgo de Satya Nadella y es lo que los invitamos a hacer y es lo que el mundo está haciendo, ganando adaptabilidad, ganando flexibilidad, porque el futuro es de los modelos de negocios adaptables y flexibles y colaborativos y sostenibles, por decirlo de alguna forma. Fíjense, muy gracioso, esta revista Forbes, que es una importante revista en Estados Unidos y mundial, en noviembre del 2007, habla y tiene en la tapa, Nokia, 1 billion customers. ¿Quién puede detener a Nokia? Hay un artículo en la revista Forbes en noviembre del 2007 diciendo Nokia es imparable. Nokia se ganó el mundo de los celulares, tiene todas las patentes entre Nokia y Motorola, dominan el mercado europeo, asiático, India. Motorola lo domina más bien en Estados Unidos. Nokia nunca pudo entrar fuertemente a Estados Unidos. Pero bueno, Nokia es imparable. Pero miren qué gracioso. Ese mismo año es el año de lanzamiento del iPhone original. Y esta revista Time de noviembre, también de noviembre del 2007. Esta es otra revista del mismo año y habla de esta gran innovación que es juntar muchas cosas en un nuevo concepto de un teléfono. Y fíjense cómo estaba naciendo un nuevo producto y la otra empresa ni siquiera se daba cuenta. La otra empresa se sentía imparable, exitosa. Nadie nos puede detener. Así que, bueno, volviendo un poco a el concepto del emprendimiento, nosotros vemos a una startup y a una empresa que está emprendiendo como una organización temporal que está diseñada para buscar algo que pueda repetir, algo que pueda escalar. Y esto también viene de Steve Blank y me quiero apoyar en esto para mis últimas láminas, porque es ahí donde nosotros vemos que como Microsoft podemos apoyarlos y queremos estar apoyándolos. Microsoft particularmente es una empresa que está fuertemente construida en base al modelo de alianzas, al modelo de partnership. Microsoft es el ecosistema de tecnologías más grande del mundo. Más de 1 millón de empresas trabajan alrededor de Microsoft. Es un concepto como el concepto del océano que le comentaba antes. Y Microsoft siempre ha puesto mucho foco en crear un ecosistema de compañías, ayudarlas a crecer y a florecer y a ser exitosas, porque el éxito de esas compañías va a traer acarreado el éxito de nuestra organización. ¿Cuál es nuestra propuesta de trabajo? Obviamente somos una empresa de tecnología, por lo cual poner a disposición de nuestros socios
toda la tecnología, toda la innovación, inteligencia artificial, big data, realidad aumentada, realidad mixta, drones, bueno, toda la tecnología, computación en la nube, bajos costos, productividad en la oficina, bueno, toda esa tecnología encapsulada para que ustedes puedan extenderla, puedan basarse en ella, pero para construir sus propios productos. Llegada a clientes no solamente en Chile, sino en la región y en el mundo. Y tenemos una gran vocación desde el nacimiento de Microsoft en 1975, ya hace 45 años atrás, al partnership, a las alianzas y a la asociatividad. Obviamente, en el centro de nuestra propuesta tecnológica está esta gran nube, nube inteligente, le llamamos nosotros, que en nuestro caso se llama Microsoft Azure o Azure, optimizando los costos de todo lo que sean sus proyectos digitales, aumentando la seguridad y la confianza en la tecnología. Es una tecnología abierta, escalable, que le va a permitir tener negocios a nivel global. Ya estamos trabajando con varios emprendedores chilenos, escalando sus negocios en Colombia, en México, en Brasil, en España, en Estados Unidos. Recuerdo graciosamente un emprendedor chileno que fabricaba juegos, el que vendió su compañía a una compañía japonesa, la empresa de Japón más grande de juegos. Este emprendedor chileno fue uno de los primeros que usó nuestra nube y tenía sus clientes en Turquía. Me acuerdo muy graciosamente porque decía, no tengo clientes en Chile. En mi juego prendió, hizo furor en Turquía y tenía muchísimos, 50.000, hasta 100.000 clientes llegó a tener jugando en línea su juego, que había fabricado en Chile, un juego en Facebook que corría obviamente como backend en nuestra nube cloud computing. O sea, nunca se sabe dónde va a despegar una idea, dónde van a estar tus clientes. Y tenemos que tener una infraestructura preparada para ese éxito, preparadas para ser globales. Bueno, no voy a entrar en detalles en esta lámina. Tenemos un montón de servicios, inteligencia artificial, manejo de datos, grandes volúmenes de datos, un desarrollo de un e-commerce, bueno, todos los servicios digitales que se puedan necesitar. Estamos trabajando con grandes clientes, con grandes retailers en todo el mundo, Walmart, en el caso de Chile, Falabella, Banco BCI, por ejemplo. O sea, somos el apoyo digital y tecnológico en la nube de empresas muy grandes y también estamos trabajando con emprendedores muy pequeños, viéndolos partir e iniciar sus primeros pasos en este mundo de la tecnología. Y por último, lo más importante creo yo, el acceso a clientes. Cómo podemos trabajar con las soluciones que ustedes desarrollen, con nuestra fuerza de venta, más de 50.000 vendedores a nivel mundial, con nuestro canal de partners, más de 1 millón de partners son socios de Microsoft en todo el mundo, y después tenemos el concepto de soluciones en nuestro Cloud Marketplace, llegando a literalmente billones de personas que son los clientes de Microsoft, de sus productos y servicios a nivel mundial. Tenemos que les comentaba yo, pasión o foco y vocación, mejor dicho, por el partnership, por las alianzas. Ayudamos a nuestros socios a crear un go-to-market, a crear un diseño para ir al mercado juntos y los ayudamos a vender en conjuntos en nuestros clientes más grandes y en nuestros clientes medianos y también en nuestros pequeños clientes. Microsoft tiene 3 segmentaciones muy claras: pequeña y mediana empresa, segmento corporativo, mediano y las grandes empresas en el mundo, las top 100 del mundo, las top 500 y bueno, las top 100 de cada país. En definitiva, resumiendo, el valor de una alianza con Microsoft, más allá de la tecnología, que lo tengo ahí en el centro, la experiencia técnica, el acceso a tener un socio de escala mundial, el acceso a tener un socio que está decidido y que tiene gente dedicada a prestarles ropa a nuestros socios en relacionamiento con clientes, en posicionamiento de su marca, en posicionamiento en el mercado. Tenemos un equipo global de ventas enterprise, donde somos líderes en el mundo, que los puede ayudar a colocar sus productos y servicios. Y tenemos un ecosistema de partners, el más grande y el más amplio en el mundo de la tecnología. Así que básicamente lo que queremos es ser su socio para acelerar tu negocio y que Microsoft sea una plataforma en donde empresas pequeñas y medianas escalen en el país primero, regional y globalmente. Y ya, para ir cerrando,
y abrir alguna pregunta, quiero dejarle algunas reflexiones finales de algunas frases que me han impactado fuertemente en los últimos meses, que quiero compartir con ustedes aquí como mensaje final y como cierre de mi taller sesión. Esta es una frase famosa de Jack Welch, que es un famoso empresario que tomó las riendas de General Electric cuando era la empresa más grande de Estados Unidos y del mundo en valorización de mercado, y hizo a su vez un montón de transformaciones que permitió que General Electric fuera la empresa más valiosa del mundo por varias décadas. Fue Microsoft el que logró pasar como empresa digital o tecnológica a General Electric hace varias décadas atrás. Pero General Electric fue el rey, y Jack Welch es un gran empresario, retirado por supuesto, está muy viejito, haciendo libros, y dice lo siguiente: si el ritmo de cambio externo es más rápido que el ritmo de cambio interno, el fin está cerca. ¿Ya? Si lo que está pasando allá afuera en el mercado, en mis clientes, es mucho más rápido y acelerado de lo que yo estoy logrando cambiar mi empresa y mi organización, o yo mismo en lo personal, el fin está cerca. Yo decidí, sin permiso de Jack Welch, tampoco se sabe que yo existo, así que no creo que haya problemas, cambiar el orden de externo e interno y sacarle la parte negativa a esta frase, y me queda de la siguiente forma. Si yo logro que el ritmo de cambio interno en mi persona, en mi grupo, en mi organización, en mi pequeña y mediana empresa o en mi gran empresa, si yo logro que el ritmo de cambio interno sea más rápido que el externo, tenemos una oportunidad única de capturar valor y de posicionarnos en el mercado antes que nuestros competidores, antes que otras empresas. También quiero agregar esta frase, también muy conocida, de también un autor muy importante, profesor, académico de administración y negocios, de management en Estados Unidos, autor de muchísimos libros, Peter Drucker. Dice: la cultura se come a la estrategia para el almuerzo, dice Peter Drucker en uno de sus libros. No quiere decir que la estrategia no sea importante. Por supuesto que tenemos que tener una estrategia, un plan, pero no sirve de nada tener una buena estrategia, un buen plan, si culturalmente las personas no están preparadas para ejecutarla, no están preparadas y no han comprado el cambio, no han comprado esa transformación. Pero él después corrige más recientemente esa frase y dice: no, me equivoqué. La cultura no se come la estrategia para el almuerzo. La cultura se come la estrategia para el desayuno, o sea, ya tempranito en la mañana. Y esto es una insistencia de Peter Drucker en valorar lo humano, porque cuando hablamos de cultura, es cultura organizacional, cultura de las personas, la transformación humana que se requieren para que estas tecnologías, para que estas estrategias fantásticas puedan llevarse a una ejecución. Y por último, es una frase que no sé de quién es anónima, yo la arreglé un poquito, la pulí un poquito, pero la recibí por Facebook, que es como un meme, de estos famosos memes que están siendo muy famosos, particularmente en Chile, que fíjense lo que dice, a mí me golpeó mucho. A que nadie, por más brillante que sea, a que nadie puso pandemia global en su análisis FODA, en su análisis SWOT, este famoso análisis que hacemos habitualmente en los negocios de fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas. Este análisis, alguien que lo hizo hace un año atrás, de ninguna forma pudo haber pronosticado lo que estamos viviendo hoy, como tampoco el estallido social que vivimos en Chile en octubre pasado. Con lo cual, ya podemos tener el mejor plan, la mejor estrategia, pero lo que nos va a salvar es tener un modelo de negocios que sobreviva catástrofes, que sobreviva estas múltiples disrupciones a las cuales nos vamos a enfrentar. Tener esta mentalidad de sí, es bueno armar un negocio que crezca, que sea rentable, que crezca rápido, que escale rápidamente, que escale regional y globalmente, pero también tenemos que tener algunos ingredientes y aprender del camello a poder vivir periodos de sequía. Así que bueno, sin más, y ya cumpliendo con el horario, los invito a pensar diferente
Agradecer a Sech por la invitación a Microsoft y a mí en lo personal para participar de esta gran rueda y estar aquí con ustedes. Y bueno, me pueden encontrar fácilmente en LinkedIn o LinkedIn. Me buscan y me piden el contacto por LinkedIn, o también me pueden seguir por Twitter, Willynet, y estoy a sus órdenes. Y no sé, paso el control ahora a la organización. Si tenemos tiempo para una o dos preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias por la invitación. Wilson, Miriam Dasech. Nos llegaron algunas preguntitas. Cuando recién comenzaste tu exposición, dijiste que la industria es abierta. A algunas personas no le quedó muy claro qué es una industria abierta. Bien, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, una industria abierta se basa en este concepto de que los gringos están llamando. Les voy a poner el ejemplo del Open Banking, que en particular se está regulando en Europa. En Europa ya no es una decisión de los bancos de abrirse, sino que es algo que está siendo regulado, lo están regulando los reguladores, las autoridades europeas. El concepto es simple, el concepto es, en vez de que una empresa digamos, se apropie de toda la cadena de valor de un producto, por ejemplo, financiero bancario, la empresa se abra. En el caso europeo los están forzando a abrirse, pero antes de que venga la regulación, la invitación es a abrirse para poder interactuar con otros y armar negocios con múltiples jugadores. A eso se refiere una industria abierta, una industria, un open banking, un open retailing. Por ejemplo, lo que hace Amazon. Amazon vende un montón de cosas, es un retailer global muy grande, pero más de la mitad de su stock es el stock de pymes, que de alguna forma no tienen que ser Amazon para vender en Amazon. ¿Se entiende? Ese es el concepto de abrir una industria. No todo la conexión directa con el cliente es propiedad de una compañía o de un par de compañías. Por ejemplo, la gran revolución de Corner Shop, que hace la última milla. Corner Shop no tiene supermercados. Corner Shop no tiene stock de productos de supermercados, pero logró meterse y encajarse entre el supermercado y el cliente. Eso, la industria grande, los supermercados, al principio intentaron matarlo. Yo no sé si ustedes saben la historia, pero intentaron, no, tú no podés hacer esto. Tú no podés venir a comprarme productos y servicios a mí, en mi tienda, con tus empleados y llevárselo a mis clientes. No podés. Pero resulta que no pudieron impedirlo. Lo intentaron. Y eso es tener una mentalidad cerrada versus tener una mentalidad abierta. Bueno, ojalá existan 10 corner shops que vengan a mis supermercados a comprar y me ayuden a atender mejor mis clientes. Una industria cerrada versus una industria abierta. Una mentalidad cerrada versus una mentalidad abierta. El futuro está en los empresarios que armen ecosistemas, plataformas, océanos con una mentalidad abierta. Perfecto, muy clarito el ejemplo, ahí nos quedó súper claro. Tenemos otra pregunta que es un poco algo que le angustia a nuestros emprendedores. Cuando tú dices que los software, el mundo digital se está apoderando del mundo, ¿qué pasa con la mano de obra? Porque en el fondo prescindimos de mano de obra. Si hay inteligencia artificial, hay más tecnología que nos ayuda, necesitamos menos mano de obra. Entonces eso es una preocupación para mucha gente que se queda cesante y digamos, nace otro emprendedor porque de la necesidad tienen que hacer algo. Bien, es una muy buena pregunta para un cierre. Bueno, el futuro del trabajo va a ser severamente afectado por estas tecnologías que vienen con disrupciones, por ejemplo, la inteligencia artificial. Pero no es nuevo, no es un episodio nuevo en la historia de la humanidad. Las máquinas han ido reemplazando el trabajo de fuerza bruta que se llama en la humanidad desde hace mucho tiempo. Esto es como pensar que la agricultura le iba a sacar trabajo a los cazadores. Por supuesto que le sacó trabajo a los cazadores, seguro, pero podíamos alimentar a más personas. Por supuesto que la inteligencia artificial, aumentando la inteligencia de un dermatólogo,
hay dos miradas. Le va a sacar trabajo a los dermatólogos, una mirada muy egoísta. ¿Saben por qué? Porque hay millones de personas en África que no acceden a un dermatólogo. Entonces, con la panza llena, el que tiene un dermatólogo en la esquina de su casa piensa que la inteligencia artificial es malo. Pero con la panza vacía, con la guata vacía, un pobre africano que no tiene llegada de ninguna forma a un dermatólogo, siente que la inteligencia artificial lo viene a ayudar. Entonces hay que tener un poco de cuidado dónde estamos parados. Las disrupciones tecnológicas siempre han sido un desafío para el futuro del trabajo. El motor a combustión le quitó el trabajo al caballo, claramente. Y yo no creo que el caballo estuviera muy molesto en que el motor de combustión le quitara su trabajo. No creo que él estuviera muy interesado en seguir tironeando y cargando carga humana. No creo. Pasó a mejor vida. El caballo se tuvo que transformar. Y nosotros, lo mismo. Nosotros nos tenemos que transformar. Dependiendo, obviamente, en qué momento de nuestras vidas nos agarren estas disrupciones. No es lo mismo que nos agarren a 5 años de retirarnos o ya retirándonos, que nos agarren en la mitad de nuestra carrera o nos agarren al principio de nuestra carrera. A la gente que está iniciando su carrera y su carrera profesional, hay que abrazar el cambio, abrazar las tecnologías. ¿Por qué? Por lo menos desde Microsoft, lo que nosotros pensamos, estas tecnologías van a aumentar la capacidad humana. A un maestro va a ser mucho mejor maestro con capacidades digitales. Un doctor, un dermatólogo, va a ser mucho mejor dermatólogo aumentado con capacidades digitales. Nosotros no vemos a la tecnología compitiendo, reemplazando, sino que aumentando. Les voy a poner una reflexión. Las computadoras le ganan al ajedrez hace ya mucho tiempo a los mejores y a los grandes maestros. Ya está clarísimo que no le podemos ganar como humanos al ajedrez a las computadoras. Pero ¿saben una cosa que lo sabe poca gente? Si yo mezclo una computadora con un gran maestro humano, esa pareja es imbatible, independientemente si se le enfrenta otra computadora o otro humano. ¿Se entendió la reflexión? El ser humano aumentado con la tecnología es mejor que sin tecnología. Entonces, vuelvo a mi escalera. Si estoy en el inicio de mi carrera, abrazo a todo esto, aprendo de todo esto y aprendo a usarlo para convertirme en un trabajador del futuro. Si estoy en el medio de mi carrera, todavía tengo mucho para aprender. Se vienen múltiples disrupciones. No es la primera vez que aparece una disrupción. ¿Ustedes qué piensan de la gente que en Nueva York cambiaba la herradura de caballos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué pensó esa gente cuando llegó el auto? ¿Qué piensan? Estaban desesperados. O sea, si el auto reemplaza al caballo, el auto no tiene herraduras, yo lo único que sé hacer es cambiar herraduras. Había cambio de herradura cada 2 cuadras, o todas las esquinas en Nueva York, porque el caballo estaba por todos lados. Y esa gente tuvo que cambiar, tuvo que aprender. Y ahí viene un rol importante de las empresas que están creando esta tecnología, de los líderes del mercado, de los gobiernos y de los estados en ayudar e invertir fuertemente en lo que se llama hoy por hoy reskilling. Y es muy importante que las empresas inviertan gran volumen de inversión en que sus empleados adopten y cambien y aprendan estas nuevas tecnologías. Y ya por último, las personas que están más cercanas a su retiro, aquí quiero destacar, hay 2 tipos de personas que están cercanas a su retiro. Las que ya no quieren aprender más nada, y hay otras que tienen como que son bastante mayores en edad, pero que muy jóvenes en su actitud ante el cambio y ante la vida, que están dispuestas a aprender, ahí obviamente aprender y abrazar todo lo que se pueda estas nuevas tecnologías. Y para aquellas ya que no quieran aprender, tenemos que nosotros como sociedad ver la forma en la que menos les impacte estos cambios. Los cambios, los robots, la inteligencia artificial van a impactar aumentando la productividad, notablemente, como la agricultura impactó la economía del mundo cuando se inventó y se puso en marcha, como la revolución industrial
se puso en marcha. Si ustedes analizan, para cerrar, si ustedes analizan la historia de la humanidad y la de productividad de lo que el ser humano produce, es casi, y muy baja, es casi cero o muy bajita por muchos miles de años. El primer pic de que hacen un análisis histórico de la productividad de los seres humanos es la agricultura. La agricultura pega un pic, se puede producir más, podemos comer mejor todo el año, la agricultura. Y el otro gran pic de aumento de la productividad es la revolución industrial. Y el otro gran pic va a ser las tecnologías de la cuarta revolución industrial, la inteligencia artificial entre ellas. Pero eso deja a gente fuera de la posibilidad de tomar estas nuevas tecnologías. Y con toda la ganancia de productividad que tiene el ecosistema y la economía completa, como seres humanos, porque somos seres humanos, tenemos que velar por los que no van a poder subirse y asegurarnos de que tengan todas sus necesidades satisfechas para que puedan vivir bien, gracias a la productividad que se ganó con el uso de estas tecnologías. No sé si fui claro. Perfecto, muy, muy claro. Y para terminar, es que está muy interesante el tema, de verdad. Esto es una consulta que te la hago a modo personal. ¿Estás muteado? Discúlpame, tuve una interrupción acá. Repetime la pregunta. No, te digo que esto es como una reflexión a título personal. Yo estoy encargada de las regiones de los emprendedores de las regiones de Chile. Y a mí me toca viajar y ir con eventos. Y la gente, me tocó con gente que no sabe leer ni escribir en este siglo XX, XXI, que a pesar de tener 60, 70 años, son emprendedores. Entonces, a ellos les cuesta mucho la tecnología porque la tecnología no es amigable para ellos, no que no la quieran aprender, sino que tienen mucho, palabras en inglés, tienen mucho, no sé, ellos, por ejemplo, me preguntan qué es un email. Yo le digo, es un correo electrónico, entonces ya la palabra email ya para ellos es difícil. Yo siempre les digo a todos ustedes, los grandes de la tecnología, que sería bueno usar un idioma para ese tipo de gente, para que no las dejemos abajo, un poco más amigable, un poco más cercana, porque los millennials nacieron en esta época y suben al carro arriba. Yo soy un poco más vieja, me costó un poco subirme, pero gente que tiene 60, 70 años le cuesta mucho. Y eso, sí, eso sería genial que lo pudieran ser amigables para no dejarlo afuera, como dices tú, pues ya que el mundo lo aplanamos, tratemos de aplanarlo para todos. No, sin ninguna duda. Y miren, la tecnología está cada vez más al alcance de todos. Mis papás tienen 85 años y no manejaban el celular, se les dificultaba muchísimo leer, pero con la pandemia, y dado que la única forma de conectarse con sus nietos, mis papás viven en Uruguay y no fuimos este año a visitarlos, créanme que fue razón suficiente para que mi madre de 85 años, que casi no ve, y está muy complicada de salud en estos momentos, ella hizo todo su esfuerzo y lo logró, pero requieren ayuda. Creo que lo más importante de entender acá es que la gente, los jóvenes, nosotros, los tecnólogos, que ponerle atención, ponerle tiempo y ayudar a estas personas a que se suban a esto y tomarnos el tiempo de ayudar a los que les cuesta más subirse. Microsoft tiene mucho foco en eso, toda la industria en general ha ido mejorando notablemente, pero sí, como tú dices, esto es un camino de nunca acabar y hay que seguir trabajando en la diversidad, en la inclusión. Nosotros como Microsoft trabajamos con muchas fundaciones y tenemos muchos productos y servicios enfocados a personas con capacidades diferentes. Inclusive tenemos ahora un control para nuestra consola de juegos, que es un control que permite a personas con algún tipo de discapacidad jugar y entretenerse, que era un tema que estaba totalmente no manejado por los fabricantes de consolas o de juegos a nivel mundial. Entonces, sin ninguna duda, el compromiso por la diversidad y la inclusión es lo que nos sirve a todos. Genial, Wilson. Realmente agradecerte porque fue magnífica tu charla, muy interesante. Gracias por apoyar a los emprendedores. Y de acá desde ASECH te mandamos un abrazo gigante y estamos en contacto. Perfecto, a las órdenes, a todos los emprendedores que quieran ponerse en contacto directo conmigo, con Microsoft, estamos a las órdenes, interesados en trabajar